El pasado martes 27 de enero de 2026, fuerzas federales y estatales lograron uno de los golpes más importantes contra la estructura criminal del Cártel de Sinaloa, en la península de Baja California Sur. En un operativo de alta precisión ejecutado en el municipio de Comondú, las autoridades detuvieron a Cristian Iván, conocido en el mundo del crimen organizado como el Cholo 40, un líder operativo de la facción conocida como La Chapiza, que había sembrado el terror en la región central de la península durante los últimos meses. La captura representa un hito en la estrategia de seguridad del Estado, pues de acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, el Cholo 40 era considerado el objetivo prioritario número 1 en toda la región central de la península. Este operador criminal es señalado como el principal responsable de la escalada de violencia que ha azotado los municipios de Comondú y Loreto durante los últimos meses, zonas donde la disputa entre grupos criminales dejó un saldo devastador de más de 131 homicidios dolosos, tan solo durante el año 2025, una cifra que resulta alarmante para un estado que históricamente había permanecido al margen de la violencia del narcotráfico. La detención fue ejecutada por elementos de la Base de Operaciones Mixtas en la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución, la cabecera municipal de Comondú. Los agentes interceptaron al líder criminal sobre la avenida Niños Héroes, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Basilio Polanco y Lorenza Tapia, una zona comercial donde el movimiento de personas y vehículos es constante durante el día. Lo más destacable del operativo fue que se logró el sometimiento del objetivo sin que se reportaran bajas ni enfrentamientos colaterales, algo poco común tratándose de un personaje de este nivel dentro de la estructura criminal, lo que habla de la precisión con la que fue planeada la operación. Antonio López Rodríguez, Procurador General de Justicia del Estado, ofreció una conferencia de prensa donde detalló cómo se gestó esta captura que había sido trabajada durante meses por las autoridades. Según el funcionario, todo comenzó tras una cruenta balacera registrada el 19 de agosto de 2025, un evento violento que dejó varios muertos y heridos en la zona, pero que también permitió a las autoridades comenzar a mapear la estructura criminal que operaba en la región y obtener las pruebas necesarias para solicitar la orden de aprehensión contra el Cholo 40. Aquel enfrentamiento de agosto fue un parteaguas para las investigaciones. Los elementos de seguridad lograron identificar patrones de movimiento, casas de seguridad, vehículos utilizados por la célula criminal y, lo más importante, la cadena de mando que operaba bajo las órdenes de Cristian Iván. Durante los siguientes 5 meses, el trabajo de inteligencia fue meticuloso, cruzando información de diversas fuentes hasta tener la certeza de que el Cholo 40 era efectivamente el líder de la célula y que su captura descabezaría la estructura criminal en la zona. Los cargos que enfrenta Cristian Iván son de alto impacto y reflejan la gravedad de sus actividades delictivas. Cuenta con una orden judicial vigente por homicidio en grado de tentativa, un delito que se le atribuye por su participación directa o como autor intelectual en diversos ataques contra personas que se negaron a someterse a su control. Además, está vinculado a la asociación delictuosa por su papel como líder de células dedicadas a delitos graves, incluyendo extorsión, secuestro, tráfico de drogas y control territorial. Las autoridades lo señalan como una pieza clave en la pugna interna que mantienen las organizaciones de la delincuencia organizada en el Estado, siendo el principal generador de violencia en la región. Pero la importancia de esta captura va más allá de un simple arresto. La presencia del Cártel de Sinaloa en Baja California Sur no es nueva, pero sí ha experimentado una transformación significativa en los últimos años que ha tomado por sorpresa a propios y extraños. La península, que durante mucho tiempo fue considerada un territorio relativamente pacífico en comparación con otras regiones del país, conocida principalmente por sus destinos turísticos de clase mundial como Los Cabos y La Paz, se ha convertido en un campo de batalla donde distintas facciones criminales disputan rutas de tráfico y territorios con una ferocidad que nadie anticipaba.
el Cholo 40 llegó a Baja California Sur como parte de la expansión de la chapiza hacia nuevos territorios. Una estrategia que los hijos de Joaquín Guzmán Loera han implementado en diversas regiones del país. Esta facción ha buscado consolidar su presencia en zonas estratégicas fuera de su bastión tradicional en Sinaloa, especialmente tras el debilitamiento que sufrió la organización con la captura de varios de sus líderes y la guerra interna que mantiene contra la Malliza, la facción rival liderada por la gente de Ismael Zambada. La región de Comondú y Loreto representa un corredor estratégico para el tráfico de sustancias hacia el norte del país y eventualmente hacia Estados Unidos. La geografía de la península, con sus extensas costas y zonas desérticas poco vigiladas, ofrece condiciones ideales para el trasiego de drogas. Además, la zona costera de Baja California Sur ofrece múltiples puntos de desembarco para cargamentos que llegan por vía marítima desde Sudamérica o desde otros puntos de la costa del Pacífico, lo que la convierte en un territorio sumamente codiciado por las organizaciones criminales que buscan diversificar sus rutas de tráfico. Según diversas fuentes consultadas por medios locales, el Cholo 40 había establecido una red de distribución y control territorial que abarcaba prácticamente todos los aspectos de la vida económica en su zona de influencia. Su organización se dedicaba a las extorsiones sistemáticas a comerciantes locales, cobrando cuotas semanales o mensuales a cambio de permitirles operar. También controlaban diversas actividades ilícitas, desde el narcomenudeo hasta la venta de protección, y se dedicaban activamente al reclutamiento de jóvenes de comunidades vulnerables para engrosar las filas de su célula criminal, ofreciéndoles dinero fácil y un sentido de pertenencia que muchos de ellos no encontraban en sus hogares o comunidades. Los más de 131 homicidios registrados durante 2025 en la zona son atribuidos en gran parte a las disputas que este grupo mantuvo contra células rivales que intentaban establecerse en el territorio, así como contra personas que se negaban a someterse a su control o que intentaban denunciar sus actividades ante las autoridades. Cada muerte representaba un mensaje. En Comondú y Loreto, el Cholo 40 era la ley, y quien se atreviera a desafiarlo pagaría con su vida. Testigos de la zona han reportado a diversos medios de comunicación que en los meses previos a la captura, la presencia de camionetas con hombres armados se había vuelto cada vez más frecuente en las calles de Ciudad Constitución y comunidades aledañas. Los vehículos, generalmente troconas de modelos recientes con vidrios polarizados, circulaban a cualquier hora del día o la noche, generando terror entre la población que había aprendido a reconocer los signos de la presencia del crimen organizado. Los enfrentamientos entre grupos rivales, que ocasionalmente estallaban sin previo aviso, obligaron a muchos habitantes a modificar sus rutinas diarias para evitar quedar en medio del fuego cruzado. El procurador estatal enfatizó durante su comparecencia ante los medios que la detención de Cristian Iván no es un hecho aislado, sino parte de un análisis profundo de las estructuras criminales que operan en Baja California Sur. Las autoridades han estado trabajando durante meses para desarticular estas redes, utilizando labores de inteligencia y coordinación entre distintos niveles de gobierno. La colaboración entre las fuerzas federales y estatales fue clave para lograr esta captura, demostrando que cuando las instituciones trabajan de manera coordinada, es posible asestar golpes importantes contra el crimen organizado. Tras su arresto, el Cholo 40 fue puesto a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas determinará su vinculación a proceso. Los cargos que enfrenta podrían mantenerlo tras las rejas por un largo periodo, especialmente si se logra comprobar su participación en los homicidios que se le atribuyen. Sin embargo, las autoridades saben que la estructura criminal no desaparece con la caída de un solo líder, por muy importante que éste sea. Con esta captura, las autoridades esperan una reducción significativa en los índices de criminalidad en la zona norte y central del estado. Sin embargo, también mantienen el despliegue operativo para desarticular al resto de la célula que operaba bajo el mando del ahora detenido. Se sabe que varios de sus colaboradores cercanos siguen prófugos y podrían intentar reagruparse o buscar alianzas con otros grupos criminales para mantener el control del territorio.
También existe el riesgo de que la organización madre, la Chapiza, envíe a un nuevo operador para reemplazar al Cholo 40 y continuar con las operaciones en la península. La caída del Cholo 40 se suma a una serie de golpes que las autoridades federales han asestado contra las estructuras del cártel de Sinaloa en distintas regiones del país durante las últimas semanas. Apenas unos días antes, en Culiacán, fuerzas federales detuvieron a Israel Vizcarra Beltrán, conocido como El Palillo, identificado como el líder de una célula criminal al servicio de la Malliza, la facción rival de la Chapiza. Esta dinámica de capturas refleja la presión que el gobierno federal está ejerciendo sobre ambas facciones del cártel de Sinaloa, en medio de la guerra interna que mantienen desde hace meses y que ha dejado cientos de muertos en territorio sinaloense. La estrategia del gobierno parece ser debilitar a ambos bandos simultáneamente, evitando que alguno de ellos logre consolidar un control absoluto sobre los territorios en disputa. Al golpear tanto a la Chapiza como a la Malliza, las autoridades buscan mantener un equilibrio que impida el surgimiento de un grupo hegemónico, que pueda representar una amenaza aún mayor para la seguridad pública. Para los habitantes de Comondú y Loreto, la noticia de la captura del Cholo 40 representa un respiro después de meses de vivir con miedo, aunque muchos se mantienen cautelosos ante lo que pueda venir. La experiencia les ha enseñado que cuando cae un líder criminal, frecuentemente surge otro para ocupar su lugar. Y el proceso de transición suele venir acompañado de más violencia, mientras los aspirantes al liderazgo se disputan el control de la organización. Las autoridades estatales han hecho un llamado a la población para que continúe denunciando cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de atención ciudadana, asegurando que se mantendrá la presencia de elementos de seguridad en la zona para garantizar la paz. También se ha reforzado la vigilancia en puntos estratégicos y se han establecido retenes en las principales carreteras de la región, para evitar que los colaboradores del Cholo 40 que permanecen prófugos puedan escapar o reagruparse. El caso del Cholo 40 ilustra de manera dramática cómo la violencia del narcotráfico ha llegado a regiones que antes se consideraban completamente ajenas a este fenómeno. Baja California Sur, conocido en todo el mundo por sus destinos turísticos de lujo, sus campos de golf de clase mundial y sus playas paradisíacas, ahora enfrenta una realidad que sus habitantes nunca imaginaron vivir: la presencia permanente del crimen organizado en sus calles, el cobro de cuotas a los comerciantes, el reclutamiento de sus jóvenes y los enfrentamientos armados que pueden estallar en cualquier momento. La captura también envía un mensaje a otras células criminales que operan en la península y en otras regiones del país. Las autoridades están decididas a recuperar el control del territorio y no van a tolerar la presencia de grupos del crimen organizado. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esta estrategia logra pacificar una región que ha visto cómo la violencia se apodera de sus calles, o si simplemente provocará una reconfiguración de las fuerzas criminales que dé paso a nuevos conflictos. Mientras tanto, la célula que operaba bajo el mando del Cholo 40 se encuentra acéfala, lo que podría generar un reacomodo en las estructuras criminales de la zona en las próximas semanas. Las autoridades mantienen vigilancia constante para detectar cualquier movimiento que indique la llegada de nuevos operadores enviados desde Sinaloa, o el surgimiento de liderazgos locales que intenten llenar el vacío dejado por el ahora detenido. La captura del Cholo 40 representa un capítulo más en la larga historia del combate al narcotráfico en México. Un capítulo que, como muchos otros, deja más preguntas que respuestas sobre el futuro de la seguridad en regiones que parecían estar al margen de la violencia que azota al país.